The Stoner's Lawyer, que diría el abogado de los consumidores de cannabis, ¿no? Esa sería la traducción, ¿no? De hecho, la traducción es un poco más fuerte, porque sería el abogado de los fumones, digamos así. Tengo que sacar mi carnet, tengo que aguantar bromas. Escucha, ahí está. Una vez estaba en una comisaría saliendo y el comentario fue: ¿ese es el detenido o es el abogado? Se está escapando, me decían. Y digo, mira, soy bueno en esto también. Y me imagino que se siente orgulloso, donde quiera que esté. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo esto. Los saluda Luis Santa Cruz, @LuisMP en todas las redes sociales, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Entrevista. Este programa donde buscamos conocer un poquito más el lado humano, lo que hay detrás de cada abogado y sobre todo personas que tengan algo muy interesante que decir. Hoy me acompaña Pedro Vera, más conocido en redes sociales como Stoner Lawyer. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Muy bien. Bien, agradecido por estar acá. Gracias a todo el público que nos escucha. Feliz de esta oportunidad de poder expresar un poco cómo es mi vida como abogado. Gracias por acompañarnos. Un abogado que ha trabajado, ya tiene años trabajando duro en lo que es el tema de la legalización de la marihuana, el consumo responsable, la tenencia, y que en los últimos meses ha dado un montón que hablar. Es una de las nuevas estrellas de YouTube, de las nuevas plataformas. Gracias. En el podcast Pitucos Marrones. Un saludo también para los amigos de allá, que espero que estén viendo y compartan esta entrevista que estamos teniendo con una de sus estrellas, de sus figuras. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo nos encuentra esta noche? Muy bien, muy bien. Bueno, luego de un arduo día de trabajo, feliz de estar acá, como te decía, y de hablar un poco del tema que mencionas, que es tan polémico y que de alguna manera es lo que ha determinado que yo esté acá. Ese es el aspecto diferenciador que se ha generado por este tema de la legalización que venimos promoviendo ya hace unos 5 años. No tanto en un afán de, digamos, no sé si llamarlo así, de corromper a la juventud ni a la sociedad, sino de mostrar los beneficios que genera la regulación, porque sabemos que las prohibiciones normalmente no nos conducen a nada bueno. Entonces es eso, es mostrar cómo ya movimientos o realidades que ocurren en otros países tendrían que ser llevadas o trasladadas acá, ya que finalmente somos un vagón de cola de lo que es la prohibición y no ha generado ningún efecto positivo en la sociedad. Por el contrario, tiene efectos nocivos, ya que normalmente las personas asociadas a delitos por el tema de cannabis acá y en Estados Unidos siempre son poblaciones de bajos recursos, permanentemente discriminadas, entre otros, mientras que en entornos privilegiados donde el consumo también se da, Sí. de cannabis y de otras sustancias, digamos, las sanciones no se aplican con el mismo rigor o no hay una persecución en el mismo nivel, llamémoslo así. Entonces, es un poco de eso, un poco de, como vamos a hablar más adelante, de un nicho que encontré que finalmente me hizo entrar en lo que es el derecho penal, algo que nunca pensé que ocurriría, ¿no? Como vamos a ir conversando. Algo que quería destacar y agradecerle también: hemos visto un montón de contenido en redes sociales de usted en el programa, en Pitucos Marrones, en las que comparte conocimiento usando material del EP Derecho, lo que nos parece muy emocionante, muy emotivo ver que alguien usa como que el material, el trabajo nuestro, como para difundir estas pasiones que tiene, y con la pasión con la que se lo hace, porque es alguien muy que entra mucho en calor al momento de explicar las cosas. Y usted ha sido alumno del EPE también. Por supuesto, como antecedente, yo soy código 2002 de la universidad, entraba a la Facultad de Derecho en el 2004. Mis primeros acercamientos en el derecho penal fue con Felipe Villavicencio Terreros, creo que es el nombre, y Mario Rodríguez. Luego estuve con el profesor Vladimir Padilla, pero yo me alejé del derecho penal. Yo salí de la universidad en el 2009 y cuando ingresé a este tema del cannabis, vi que necesitaba reforzar. Vi que había perdido un poco de conocimiento por falta de práctica, porque yo ya había estudiado el nuevo Código Procesal Penal y todas las normas que, digamos, nos rigen ahora. Y no encontraba de qué manera retomar o reforzar o refrescar ese conocimiento, y veía que ustedes dictaban diversos programas, en este caso con la Universidad Nacional de Hermilio Bandizán, y eso me llamó la atención, pero ya previamente veía todo el contenido que colgaban. Entonces,
¿cuál fue mi primer temor? A mí me ayudaba también mucho un profesor que ustedes conocen, el doctor Ricardo Elías Puelles, que es penalista. Y Ricardo me ayudaba, pero también hasta cierto punto, y en algún momento era como, ya tú tienes que ir a tus audiencias, tú tienes que hacerlas, y yo era como, pero yo vengo de ver contencioso administrativo, laboral, procedimientos administrativos sancionadores, el tema penal, ya una audiencia a mí me generaba miedo, o sea, no lo voy a negar, porque no me sentía preparado. Entonces comencé a ver los videos de los profesores con los que ustedes trabajan, cómo se maneja una audiencia, control de acusación, alegatos de apertura, alegatos de clausura, el reexamen de prueba, etc. Y vi que ustedes ya habían sistematizado toda la información y digamos que con la práctica, en el ejercicio que yo tenía, me ayudaba a hacerlo mucho más rápido, ¿no? A refrescar el conocimiento mucho más rápido y llevarlo también rápidamente a la práctica. Porque finalmente yo tenía, no te voy a decir una cartera, pero tenía clientes cuya libertad dependía de mí, al fin y al cabo. Y eso era algo que nunca antes había pasado en mi vida. Siempre había lidiado con, digamos, problemas económicos, problemas de sanciones, problemas de llegar a acuerdos con grupos, con personas, entre civiles. Pero la libertad de una persona en tus manos ya se vuelve algo... Una responsabilidad mayor. Una responsabilidad mayor, correcto. Ahora, algo que quiero que me aclares, ahora que estamos conversando cara a cara, cuando en los comentarios la gente empieza a decir, hace poquito subimos una entrevista con el doctor Aliaga, que también es bastante popular en redes sociales, la gente decía que vaya a Stoner Lawyer, que vaya a Stoner Lawyer, y por ahí alguien decía, no, él ha dicho que en LP no lo quieren. Y estoy buscando el clip, no he encontrado el clip como para verificar en qué contexto se dijo. Yo lo dije. ¿Por qué cree que no lo queremos? Lo que pasa es que me acuerdo haber estado en el evento de lanzamiento del Código Penal y haber compartido fotos y veía que compartían otras fotos y no sabía, y justamente, bueno, ahora me queda claro que no es ningún problema, pero yo pensaba que había un cierto tipo, y no creo que además hubiera sido fuera del usual, un cierto rechazo por el trabajo que yo hacía. Te lo digo, o sea, que desde otros sectores se puede ver, o sea, tú no ves, digamos, muchos estudios de abogados de renombre que digan, voy a especializarme en el tema de cannabis o en el tema de tráfico ilícito para defender los derechos humanos de los usuarios, porque, como conversábamos al comienzo, hay todo un tema sobre un paradigma social respecto al uso de sustancias. Más allá de que el uso de sustancias problemático se da en el 10% de los casos de las personas que consumen, pero de 100 personas, solo el 10% consumen, y del 10% que consumen uno es problemático. Entonces, ¿por qué negarles la posibilidad de tener derechos, de ejercerlos, de defenderse, de acceder a condenas justas? Nunca lo terminé de entender, y ahora que estoy en la práctica es como, tampoco lo entiendo, porque peleo contra ese prejuicio, ¿no? Entonces sí, te lo digo que pensaba, pero el hecho de que pensara que no me quisieran no hiciera que su material no fuera bueno y que con eso estudiara y que fuera un exalumno, ¿no? No, para nada. Al canalla que haya tomado la foto ese día, no haya subido su foto, lo vamos a encontrar. Y por mi parte, hablando por LP también, la gente que tiene esta pasión por el derecho, por estas ramas tan específicas y que la luchan, porque en el Perú hablar de cannabis, desde cualquier perspectiva ahí es polémico. Así que alguien lo está haciendo desde la perspectiva jurídica, a nivel personal, el nivel LP tiene nuestro respeto, y esta invitación y esta entrevista en particular es una muestra de eso. Yo quería saber justo un poco cómo en el día a día lucha contra todos los prejuicios que pueden haber sobre ese tema, porque ya, yo puedo ser muy open mind, estoy seguro que mucha gente joven, sobre todo que va a ver esta entrevista en TikTok, en Instagram, es muy open mind, muy abierta a conversar sobre ciertas cosas, pero el abogado de 50, 40 es muy conservador, está buscando siempre la conversación clásica, cotidiana, cuadriculada. ¿Cómo lucha en el mundo jurídico con eso? ¿Te refieres en una audiencia o en...? En general, en el día a día, ¿no? Cuando se presenta como abogado, solamente con el nombre, ¿no? Stoner Lawyer. Ya creo que genera cierto ruido en cierta población. Es de Stoner's Lawyer, que diría el abogado de los consumidores de cannabis, ¿no? Esa sería la traducción, ¿no? De hecho, la traducción es un poco más fuerte, porque sería el abogado de los fumones, digamos así. Pero, como te comentaba un poco antes de empezar, eso parte, y eso también para que lo escuche el público, los jóvenes que están empezando a estudiar y que un poco no se proyectan ya al ejercicio en sí mismo, porque una cosa es cuando estamos en la universidad y nos dan todo el conocimiento teórico, y otra cosa es cuando estás afuera y ves el mundo real, que es un poco más complejo. Yo ingreso a eso porque estaba estudiando un programa en convenio de la Universidad Católica de Valparaíso con el International Institute de Legal Project Management, y nos hablaban ahí en el año 2018 de la hiperespecialización,
de encontrar nichos en los que puedas ejercer el derecho que nadie lo haya hecho antes, ¿no? Y yo me di cuenta que en el Perú no había nadie que vea, como te lo mencionaba hace un momento, estos temas, porque además eran casi tabú, menos desde el penal. Y si no eran tabú, eran altamente costosos. Eso es lo otro que descubrí, perdóname, porque sí habían quienes prestaran los servicios, pero sus precios eran restrictivos para las personas que justamente se veían inmersas en este problema. Inicialmente yo veía casos de consumidores que ya era evidente la injusticia, ¿no? Entonces, digamos, respondiendo a tu pregunta, lo que yo hago para enfocar el tema es darle el punto de vista más técnico posible. Ya no la discusión de subjetividades, de tabús, de prejuicios, sino tratar de enfocarlo desde el lado técnico, desde lo que vamos a discutir. Y sobre, digamos, en los casos donde es más fácil, es donde es la evidencia de un consumidor o es claro que es un consumidor. Pero mientras la situación se agrava más o hay más evidencias en su contra, digamos, estas posibilidades se van reduciendo y uno tiene que aceptar que hay personas que tienen que aceptar su responsabilidad, pero acogerse a los beneficios que también la ley le da. Porque uno escucha casos antiguos cuando no existía el EP, cuando no existía el servicio que yo brindo, de gente que por mucho menos de lo que yo veo ahora pudo estar 4 o 5 años en la cárcel, cuando se trabajaba con el Código Penal antiguo. Alguien que lo agarraron con una planta macho que no tiene ninguna utilidad psicoactiva en su balcón y lo metieron a la cárcel. Porque no se analizaban los artículos 296 y siguiente al nivel de detalle que yo le digo al juez que hay que analizar. Le digo, en el 296 hay 4 conductas distintas. Y además hay 2 párrafos. En el primero hay una sola y en el segundo hay otras 4. Entonces, cuando me quieres hacer una acusación, el principio de imputación concreta y todo el contenido que ustedes suben, que yo lo aprendí ahí, y también con mis profesores, era ¿qué delito me estás imputando? Porque yo llegaba a una acusación y veía que el fiscal no sabía qué cosa estaba imputando. Traducían un poco ese prejuicio a nivel jurídico, lo cual ya se vuelve grave y abre la posibilidad de que la defensa pueda anular o controlar, digamos, el daño que se le pueda generar a una persona, ¿no? Y yo sí soy de la posición, y lo he visto en algunos casos, de que las acusaciones pues, no pueden ser devueltas 3, 4, 5 veces para que el fiscal solucione algo que no puede redactar. Pero lo vemos, lo sufrimos, lo vivimos. Y esas son cosas que, creo que se pueden mejorar, pero como te digo, atacando ya desde el lado técnico, ¿no? Que las cosas se hagan bien, que si hay una eventual condena, sea la justa, no una condena exagerada. Porque incluso puede haber un cuestionamiento ético. Yo no solo trabajo esto y me podrían preguntar, Pedro, ¿por qué haces eso? Y digo, porque las personas tienen derecho a defenderse. Porque incluso habiendo cometido un delito, tiene derecho a ser defendido. Y dependiendo, digamos, ¿no? Yo entiendo que el mercado es libre y que cada profesional es libre de ejercer lo que quiera, pero para mí es más fácil defender esos temas que, por ejemplo, ver temas de violación. Por ejemplo, para mí, a nivel personal, ya meterme en eso sería demasiado fuerte. Respeto a quienes lo hacen, yo no lo haría. Pero la sociedad probablemente me critique más a mí que a ellos. Pero finalmente alguien lo tiene que hacer. Y eso fue también la posibilidad que establecen los medios digitales como ustedes, de ver cómo es en otros países. En otros países ya hay abogados que se dedican a esto. En otros países hay industrias dedicadas a este sector, porque finalmente estamos hablando de un commodity. Y eso es algo que hemos perdido de vista, ¿no? Que esto es un commodity como lo es cualquier otro, como es el trigo, como es el maíz, como es el algodón, tiene una cotización en el mercado internacional y ya por temas regulatorios que son humanos, llamémoslo así, creaciones humanas, ficciones que nosotros mismos hemos creado, se establecen prohibiciones, porque estás hablando de un cultivo que es tan antiguo como la humanidad, junto con el algodón y me parece el lino. Y la prohibición solo no llegó a tener ni 100 años en el país donde se prohibió, que es Estados Unidos. Entonces, sí, es un poco de llevarlo a lo técnico. Actualmente, además, la discusión que yo tengo, y los invito a los chicos que están estudiando un poco de derecho penal, y acá que ven mucho derecho penal, la discusión que yo actualmente tengo con las autoridades en todos mis casos, y a la que no me hacen recibo, es que la tecnología que tenemos, así como no permite abrir un celular y ya todos lo vemos, una computadora, y es muy difícil, sobre todo si son de la marca Apple, en el caso del cannabis no se está haciendo cuantificación de THC.
Y si sin cuantificación de THC no podemos establecer si estamos frente a una sustancia psicoactiva. Hay una ley de cáñamo industrial que se acaba de aprobar. Estamos hablando de 2 subvariedades legales de la misma planta. Pero si no tenemos cuantificación de THC, estamos mandando a la gente a la cárcel sin saber exactamente si lo que tenemos frente es una droga. Y ese es el tipo de cosas que no me quieren discutir. Entonces, me tuve que comprar un libro que, no, me lo regalaron cuando terminé, o cuando compré el curso ustedes, del profesor Choqueipuma, uno que ha sido juez, Ya. cómo redactar un escrito de casación. Ya, ahí, me lo leí en la combi, porque me venían los 10 días de una casación, y finalmente llegó a la Corte Suprema. Se supone que está en calificación y cruzo los dedos por llegar, como explicaba el profesor del libro que menciono, pasar todos los filtros y tener la discusión, ¿no? Porque finalmente eso es lo interesante, tener la discusión técnica en alguna acusación que es muy difícil llegar. Pero si me preguntas, yo en mi vida me hubiera imaginado llegar a tener este tipo de discusiones. Podría imaginarme una conversación contigo, pero no llevarlo a nivel jurídico. Pero es lo que toca, ¿no? No voy a decir que eso es gracias al EP, pero sí, por supuesto, es bueno por supuesto. formar parte de algo que puede dar tanto que hablar a futuro. Así que gracias, Sí, no, gracias a usted. por incluirnos mucho en eso. Cuando yo te escucho hablar con ese apasionamiento, ese sobre todo, no solo apasionamiento, también complementado con la información técnica, con el estudio detrás, yo imagino que debe ser frustrante a veces cuando gente que está cegada por los prejuicios o por el mito alrededor del consumo de marihuana y sobre todo de la legalización, escuchan quién eres o escuchan que está tu trabajo y automáticamente preguntan las cosas más obvias, evidentes, prejuiciosas. ¿Cuál es la típica pregunta tonta, rebuscada, cliché que te hacen cuando te presentas como The Stoner's Lawyer? Mira, a mí, tú sabes, o sea, tipo, ¿te refieres cuando yo a una comisaría o cuando me En veo con un general, fiscal? en la vida cotidiana, ¿no? Cuando eres The Stoner's Lawyer, abogado especializado o relacionado al tema de la legalización de marihuana, me imagino que deben haber típicas preguntas cliché. O sea, lo primero que es atacar a la persona, porque si ese señor es un abogado que se dedica a eso, pues básicamente eres un fumón, ¿no? Y lo siguiente es una crítica hacia lo que haces, digamos, ¿por qué estás ayudando a las personas que usan estas sustancias, ¿no? Y lo percibo más a nivel de mis clientes. A veces tengo clientes que ya están siendo liberados, pues, ¿no? Por un acta de liberación del fiscal. Y el fiscal como que lo sigue cuadrando, a decirle, hijo, ¿por qué haces esto? Y a mí me dan a decirle, doctora, si supiera que yo, igual que él, probablemente todos los días haga lo mismo, y eso no afecta mis capacidades, porque claro, muchas autoridades, por un tema de desconocimiento, pues, yo no le voy a decir a un juez o a un fiscal, oye, ¿alguna vez acaso tú has consumido para que digas eso? Vamos, no puedo llegar a ese nivel. Pero me doy cuenta que efectivamente ese es el problema. El problema es que ellos no asocian, digamos, todo el abanico de sustancias ilícitas, piensan que tienen los mismos efectos. Que la cannabis, la pasta, el crack, el fentanilo tienen los mismos efectos en la sociedad, porque lo plantean en términos jurídicos al momento de solicitar una reparación civil, al momento de sustentar el daño potencial que puede haber generado la sustancia. Te comienzan a hablar de todos los daños que hacen las drogas en la sociedad y en la estructura política, social, económica. Entonces, se están inventando todo eso. O sea, eso fue el discurso que se implementó para la prohibición, pero ya no sirve porque, digamos, si voy a argumentar, y esa es la típica, en todo caso, respuesta que se da, ya hoy por hoy sabemos que el tabaco, el alcohol son más dañinas que el cannabis, ¿no? O sea, y nadie discute si algo es dañino en sí mismo, ya no se puede consumir. Si hay algunas cosas que comemos, como muchas que comemos, que son, una cosa es que sean seguras, otra cosa es que sean saludables. Esa es una discusión que pueden tener con un nicho que se pueden especializar de derecho en el tema de nutrición, registros sanitarios. Hay cosas seguras, pero no saludables, y muchas las consumimos. Porque finalmente se trata, y volvemos al tema de derechos, de libertad. Nosotros somos libres de decidir si vamos a consumir algo saludable, algo seguro o no, pero no estoy de acuerdo con la posición de que el Estado esté, o una entelequia mayor, o un grupo de personas puedan decidir cómo las personas ejercen su vida, si eso recae solo en uno mismo. Obviamente, estamos en contra del consumo problemático, pero el consumo problemático no puede ser abordado desde un enfoque prohibicionista, debe ser afrontado desde el conocimiento, desde la educación, desde el control, porque lo que sí es correcto
es que no todas las personas tienen las mismas capacidades para consumir todas las sustancias que están disponibles. Hay personas que ni siquiera funcionan con el alcohol, con el tabaco o con la cannabis, pero es parte del ejercicio de la libertad. Entonces, digamos que sí, va el ataque personal normalmente, pues es algo que con lo que he vivido siempre desde que empecé en esto, pero yo, y también es algo que le digo a los jóvenes, yo tipo, no, ya no me preocupo, o sea, vivo el presente, pero pienso cómo será ese futuro si hacemos ese aguante, ¿no? Todo el tiempo que sea necesario hasta lograr el objetivo, porque finalmente uno tiene que tener sueños, pues, ¿no? Pero algún policía, algún abogado, algún fiscal, juez, te he dicho directamente alguna vez fumón o algo basado, algún ataque directo basado en esta línea profesional que tienes? Los policías en las comisarías. Si no voy a interno, es un poco complicado. O sea, a veces he aparecido en ropa de calle, porque te llaman de una emergencia y como Claro. que lo último que quieres pensar es poner interno, tienes que ir a ayudar. Y es como, te discriminan porque, claro, eres como, te pareces más al detenido que a lo que ellos esperan que de un abogado. Tengo que sacar mi carnet, tengo que aguantar bromas. Escucha, ahí está. Una vez estaba en una comisaría saliendo y el comentario fue, ¿ese es el detenido o es el abogado? Se está escapando, me Wow. decían. Entonces, claro, porque y yo podría haber volteado y decirle, oye, ¿qué te sucede? Me está faltando. Pero entiendo cómo funciona esto y no voy a detenerme en eso. Y quizás sí al comienzo era más reactivo, ¿no? Porque sentía esa hostilidad. Ahora, conforme pasan los años, creo que uno va adquiriendo esa sabiduría y va siendo más neutral, trata de no sulfurar. Acá puedo ser apasionado y todo eso, pero cuando voy a hacer el trabajo es como saludo, soy neutral, trato bien, no me ofendo, no ofendo a nadie y me concentro en lo que hay que hacer. Pero sí al comienzo es más difícil y si te vas a aparecer en ropa de calle va a ser más difícil. Si ya es interno, el trato es distinto, ¿no? ¿Qué tan seguido, por lo que me cuentas, se dan estas detenciones, arrestos Ya no por tanto. consumo, no, ni siquiera por consumo, por tenencia, Sí. en general casos relacionados a cannabis? Mira, si se están dando, ya no me están llamando. O lo están abordando otros abogados, o hay un efecto de que de alguna manera las autoridades saben que esos casos no tienen mayor sentido. Eh, Porque acá sí tengo que decir algo que me llamó mucho la atención. Yo lo que veía era mucha extorsión, mucho abuso. Porque encontraban a alguien fumando un cigarrillo y ya lo tenían 4, 5, 6 días detenido cuando eso no amerita. El mismo código lo explica que el consumo propio e inmediato no es punible. O sea, si tú ves a alguien con un cigarrillo, eso no amerita una detención. El mismo código lo está estableciendo. Pero malas autoridades lo utilizaban en beneficio. Entonces, mi primer caso, de hecho, me permitió ver eso. La persona, y lo he contado en una entrevista con la que yo me entrevisté para este detenido, que fue mi primer detenido, eh, terminó, que era un efectivo policial, un oficial, no era ni siquiera un suboficial, terminó detenido en un caso de reciclaje de droga. Entonces, yo ya ahí luego entendí por qué había tenido esa dinámica conmigo, me había pechado. O sea, tú me hablas de, oye, ¿alguna vez has tenido agresión verbal? No, yo la primera vez que fui a una comisaría y estaba interno, me pecharon. ¿Me entiendes? O sea, no fue una discusión jurídica, fue más un tema de, vamos a medir masculinidades. O sea, quién es, a ver si te asustas, a ver si cómo trabajas a la voz alta. Y claro, era como volver al colegio un poco de, ah, bueno, vamos a hacer eso La ya, típica pues. dinámica La del dinámica bully, del bully, exacto. Y lo jurídico un poco de lado. Entonces, y ahí lo que tú mencionabas un poco fue parte de mi proceso de aprendizaje, porque esa experiencia yo no la había tenido, nunca había sido un practicante que hubieran mandado a ver eso, ¿no? Fue parte de un proceso de aprendizaje que yo ya tuve de adulto y que me permitió además entender cómo funciona todo el proceso penal, que cuando ya llegué al curso que hacían ustedes, ya había vivido todo y dije, ah, ahí pude hacer eso, acá puedo hacer esto, y ir perfeccionándolo, porque siempre es importante, muchachos, yo me demoré en practicar, pero la experiencia que les va a dar el campo complementada con el conocimiento es mejor que el conocimiento solo, eso me ha quedado claro a los 40, súper claro a los 40 años. ¿No? ¿Y qué tan común, hablando del anterior, es que la policía te siembra realmente? Se escuchan muchas historias, creo que todos conocemos a alguien que en algún momento ha dicho que lo han sembrado, pero ¿es tan común tú que ves directamente estos casos? Sí, lastimosamente sí. Y no solo por un tema de, puede ser por otros fines. No solo para extorsionarte por un caso específico porque te encontraron con consumiendo o algo de eso, sino finalmente es una herramienta para tenerte detenido más de 48 horas.
porque, y lo digo siempre, y lo hemos comentado en Pitucos Marrones, o sea, por un tema de sentido común, ¿no? Nadie va a salir, por ejemplo, a robar con 45 quetes de pasta en el bolsillo. Y lo vemos todos los días en la televisión. Y como que y con paquete, voy a robar y mientras corro voy a repartir. No. Pero claro, el robo no es uno de los delitos previstos en la Constitución con 15 días de detención. Entonces, digamos, no, es muy... También es peligroso salir a decirlo así, pero a mí no cuando ya lo veo es como... me voy entendiendo para qué lo utilizan, porque de esa manera aseguras una prisión preventiva, por ejemplo, aseguras un concurso real de delitos, pero sobre todo aseguras la detención de la persona y tenerla de cuello, porque nadie te va a creer una vez que estás detenido, y eso sí te lo digo, nadie te cree, ningún juez te cree que te han sembrado, a menos que puedas probarlo, que son casos excepcionales. Y claro, porque ¿cómo se prueba eso? O Con sea, un video, alguien que tuvo la suerte de grabarte. Lo otro que veo muchas veces, te digo en el 90% de mis casos, es instigación al delito. En el sentido de que se hace un requerimiento desde una fuente anónima para que haya una transacción ilícita. ah, Y cuando llegas, esa persona no existía y justo te detienen. Entonces tú dices, oye, están instigando a alguien a cometer el delito y cuando ya lo llevas a nivel de interrogatorio, ¿cómo funciona? Claro, también hay una presión hacia la policía por temas de producción. Entonces se vuelve como un círculo vicioso. Por eso la legalización se vuelve importante. Porque sacas ese problema de ahí o le sacas el encanto a la ilegalidad y comienzas a tributar, comienzas a tener a generar aporte a la economía en base al tráfico de determinada sustancia, como cualquier sustancia que se vende en el mercado, pues, ¿no? Entonces, es uno de los argumentos, bajar ese incentivo para la corrupción que significa tener sustancias ilícitas, que pasó con el alcohol en Estados Unidos cuando hubo la prohibición y va a pasar siempre que prohíbas algo, ¿no? ahora, la gente cree que legalizar el cannabis o en general cualquier sustancia significa que al día siguiente todos van a salir con su Con su pucha en la cigarrillo, mano, claro. cigarrillo en la mano, va a ser como que súper popular. ¿Qué es lo que pasaría realmente en un escenario realista al día siguiente que se legaliza la marihuana en el Perú, por ejemplo? Yo no sé si te ha pasado, pero yo sí camino por Lima y veo a gente fumando. Sí. O sea, no es como, diga, antes era menos, ahora es como, me cruzo cada rato. Ese es como- olor. y Ese digo, olor tan ya, familiar. y como que, digamos, y ahí yo uso trato de usar términos un poco más, no sé, rebuscados, llamémoslo así. Cuando hablamos de legalizar, estaríamos hablando que algo de que es ilegal en sí mismo. Pero cuando el Código Penal establece que no es punible el consumo y hay sentencias del tribunal que te dicen que es parte del ejercicio de libre desarrollo de la personalidad, cuando yo he revisado la información que ustedes tienen, la jurisprudencia que han sistematizado, digamos, lo que yo interpreto es que la sustancia es ilegal en la medida que hay una transferencia, que la ilegalidad se produce en la transferencia, ¿no? Entonces, yo más hablo de un tema de normalización, de regulación, que de legalización. Porque si tú analizas legislación como la Argentina, en Argentina sí te hablan de que la sustancia es ilegal consumir, es ilegal cultivar para tu propio uso. En el Perú, el tipo penal, el capítulo, y si lo ves todo en su contexto, y eso interesantemente lo logré corroborar, y después si quieres te puedo hacer llegar la sentencia, está Por favor. en mi página de Instagram, en mi profile de Instagram, en la sala de apelaciones del Cusco, porque una de mis discusiones era, bueno, había encontrado a una pareja con 6 plantas y los querían mandar 10 años a la cárcel. El Código Penal te dice que cuando son menos de 100 plantas, la pena mínima es de 2. Y aparte, como habían podado parte de esas plantas, o sea, recientemente habían cortado como que 4 ramas y las habían puesto al costado, les estaban imputando lo que te comentaba hace un momento, un delito a futuro, en el sentido de un delito de peligro abstracto, promoción del consumo mediante actos de tráfico. Y ya estaba en prisión preventiva. Entonces, al final logramos una absolución por el segundo cargo, se condenó por el primero, pero el juzgado me dio la razón, o la sala me dio la razón en el sentido que efectivamente, como se encuentra regulado en el Perú, lo único prohibido es el tráfico, no el cultivo para el propio uso. Y es algo por lo que, digamos, yo personalmente había peleado y había tenido estas discusiones jurídicas
que hablábamos, si había tenido alguna discusión antes de las recientes con alguna otra persona, y era sobre si el cultivo era legal o no a nivel personal. Y luego de 4 años de arduo trabajo, de haber estudiado con ustedes, de haber revisado todo, finalmente personas mayores, como tú dices, jueces de 60 años, me dieron la razón en esa parte. Loco. Luego me dijeron que en realidad igual le parecía un montón de plantas y que no era para consumo, pero dijeron, tiene razón, doctor Vera, su interpretación del código penal es correcta, nuestro código penal en esa parte es una herencia del español y lo que sancionamos son los actos que tienen la tendencia interna trascendente, que es esa intención de generarte un beneficio ilícito, de comercializar y demás. Pero si es un cultivo para uso personal, eso es una conducta típica, como usted bien ha señalado, pero igual nos parece mucho, así que pero ya la mitad de la discusión se había ganado, entonces, y con personas mucho mayores. Se siente rico eso, ¿no? Ganar una discusión intelectual, o tal vez no ganarla en el papel, pero saber que esa persona mayor, con más experiencia, con más papeles detrás, ha entendido lo que quiere decir. Por supuesto, porque además lo que me decían es, doctor Vera, que, o sea, usted quiere contradecir todo lo que hemos venido haciendo los últimos años, y le decía, efectivamente, yo quiero, porque ustedes, correcto, lo han venido haciendo, pero nunca nadie les ha planteado lo que yo les vengo a plantear. Y esa es mi discusión, como te mencionaba, lo del THC en los otros casos. O sea, usted me está diciendo que todas las pruebas que hace el laboratorio están mal. Exacto. ¿Por qué? Y también el EP de Derecho tienes un video de eso de los criterios para analizar una prueba pericial, que son 3, subjetivo, objetivo y concreto. Los he visto en la página que tienen ustedes. Y uno de ellos es el objetivo, es que tú tienes que, cualquier pericia, no importa si es de drogas, tiene que ir de la mano con los avances de esa rama específica, en este caso de la botánica y en la química farmacéutica. Tú no te puedes quedar haciendo pericias de hace 20 años. Es como cuando apareció el ADN. Ya, eso es lo que yo quiero plantear. Y cuando Ricardo me dice, estás loco, porque, o sea, está bien, jurídicamente métele ganas, porque algún momento te van a tener que dar la razón cuando tú sigas diciendo, están mandando mal a la gente a la cárcel porque no están pudiendo probar la psicoactividad. Cuando yo ya veo casos en España, te hacen el peritaje de THC y te hacen un peritaje económico para decirte cuánto valía lo que tenías ahí, para cerrar estos huecos que quizás abogados allá ya los hayan cuestionado antes. Porque además ahí hay una industria cañamera, que es todo el tema de cáñamo industrial en el sentido de sin THC y el tema con THC. Pero acá ni siquiera queremos entrar. Acá ven una planta y dicen ya. Entonces hay que seguir empujando en ese sentido. Y por eso creo que haber llegado ya también a un nivel más técnico, el típico usuario que cae en un parque ya no me llama, y probablemente hay un estudiante de Derecho que con lo que me escucha a mí decir, también puede ir a alguna comisaría y decir, bueno, yo escuché esto de Stoner Lawyer, si lo digo y tengo mi carnet, así sea recién egresado, recién titulado, me tienen que dar la razón porque son las leyes. Y eso es lo que yo les digo, porque yo hablo con abogados de diversas partes del Perú, y les digo, o sea, si quieres preguntar cuál es el método que yo uso, y es un poco lo que estudiamos con la profesora Ana Marra, y creo que lo veía en una entrevista no sé, ustedes, de poder empaquetar las cosas, de poder dar manuales para solucionar problemas, porque yo no voy a poder llegar a todos los usuarios del Perú. Si calculamos de acuerdo a las estadísticas del INE y de vida, estaríamos hablando de 200.000, 300.000 personas usuarias, si no son más. Tranquilamente podemos llegar al millón. Sí. Imposible atenderlas a todas. En Chile, en Colombia, en Ecuador, hay estudios jurídicos especializados en esto. Lo que te comentaba de estudios jurídicos en España que arrancaron siendo taurinos para ver transacciones sobre temas taurinos, pero una vez que tú ya tienes una cartera de clientes y que ya has desarrollado 2 atributos que son reputación y confianza, el boca a boca va a ser importante. Y al chico que sacaste un día de la comisaría porque lo detuvieron o lo retuvieron 3, 4 horas, el día de mañana va a tener una herencia, un matrimonio, un divorcio. Y si ya confío en ti en ese momento tan difícil, créeme que va a poder confiar en otros. Entonces todo el conocimiento que tengas no se va a centrar solo a ver eso, sino que vas a comenzar a poder ver un montón de cosas. Además de yo eso sí lo agradezco y nuevamente también es importante la influencia de ustedes. Creo que todos cuando estudiamos Derecho de chicos somos muy influenciados por las películas, por el common law, por poder llegar a una audiencia y hacer lo que mencionabas hace un rato, de poder plantearle a alguien tus ideas, y el derecho penal te da esa oportunidad. Yo lo había visto a nivel de contencioso administrativo, laboral, pero en el derecho penal es mucho más vívido porque en contencioso administrativo a lo mucho tienes 2 audiencias y se acabó y te vas a tu casación con suerte si es que la cuantía supera el mínimo establecido.
En laboral también son juzgamiento, bueno, conciliación y juzgamiento, por ahí una audiencia de vista. Pero en penal el tema es intenso desde el día El uno. arranque. Entonces, y es oral. Entonces sí requiere ese otro tipo de habilidades y por eso sí le recomiendo, y como le comentaba un poco a Luis antes de la entrevista, que aprovechen mucho la universidad, ¿no? No son los profesores que tengan, los libros que tengan, porque yo tuve que volver a reflejar todo eso para ser lo que soy. Quizás si lo hubiera podido empezar de antes, estaría mucho más lejos. Igual no es que me esté arrepintiendo, pero a los jóvenes, si ven algo que les gusta, dedíquense a eso que les gusta. Yo creo que tienen un especialista que también ve hasta temas de moda. Sí, Que si yo sí le hubiera dicho a mi mamá que en su momento me voy a dedicarme a derecho de moda, era como, no, hijo, eso no existe. Ahora existe todo y con la transformación digital, como comentábamos, hacia futuro van a existir nichos que ni siquiera nos estamos imaginando. Entonces creo que también lo veías con un colega y amigo, el profesor Montezuma, de que lo que tenemos que estar preparados los abogados es para trabajar con la inteligencia artificial en pared, para movernos de la mano con ella, para usar herramientas tecnológicas, porque finalmente lo que va a determinar la gente a nosotros nos contrata para solucionar problemas, más allá de si es un tema de cannabis, si es un tema penal, civil, nosotros dominamos el tema técnico, pero la gente lo que espera que nosotros es que le solucionemos un poco problemas que se le presentan en la vida cotidiana, que para ellos son altamente complejos, y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Me emociona un montón lo presente que ha estado LP en esta carrera, en este camino hacia lo que eres ahora. Y no sé si eres consciente de eso, ¿no? Tú vas a ser el referente en esta conversación para un montón de jóvenes, si es que no lo eres ya. O sea, me imagino que muchos chicos de universidad te deben escribir, que nos pasa también a algunos de nosotros también, para alguna pregunta, para una tarea, para una tesis, una opinión. ¿Cómo respondes tú a esos ya primeros acercamientos académicos por parte de una nueva generación de abogados? Que me imagino que también debe haber crecido más ahora que estás creando todo este contenido tan viral con la gente de Pitucos Marrones. O sea, tipo, hay desde los que te dicen que estaban dudando de estudiar derecho y te escuchan. ¿Por qué? Porque quizás tienen esta visión de que los abogados finalmente tenemos que ser muy rígidos, ¿no? Muy, ¿cómo decirlo? Como diría, almidonados, muy camisa, Correctitos. correctitos y no podemos, y tienes que perder tu esencia, tu forma de ser, y adecuarte a un molde, y es justamente algo que yo siento que transmito que no es así, que finalmente vas a poder seguir siendo tú si te encuentras en el camino y si haces lo que te gusta. Entonces, está desde eso, están desde tienes otro ejemplo que es las personas que no se encuentran en la facultad y dicen, bueno, te escuché y lo voy a terminar porque yo, jóvenes que están estudiando, cuando estuve dentro de la facultad varias veces decía, ¿qué hago acá? O sea, quiero salir de acá, ya no aguanto más esto, quizás no me va a gustar, lo dudé y ahora, tipo, no me arrepiento. Y los que han estudiado otra carrera te dicen, te escucho y me gustaría volver a la universidad para ser abogado. Entonces, justamente de eso se trata, porque, y lo dice su nombre, abogado viene de la palabra advocar y nosotros estamos para ayudar. Y quizás es algo que perdemos porque la gente, y cuando estudiamos estos programas respecto a marketing jurídico, de hecho la reputación de los abogados en la sociedad no es que sea muy buena. Sí. Y justamente el trabajo de generaciones como la nuestra, que quizás tenemos otro enfoque de cómo brindar servicios legales, lo que tenemos que hacer es trabajar en mejorar esa reputación, de que de los civiles se sientan más cercanos a nosotros y no sientan que hay personas que solamente le sacan la plata, y eso a veces a mí me da pena, porque cuando me llegan, lo que tú dices, personas jóvenes que quieren ayuda o personas que quieren ayuda, y eso también se lo digo a los jóvenes estudiantes, a veces yo veo que le cobran a la gente por no hacer nada, y eso afecta la reputación de los abogados. Si ustedes van a Te cobran cobrar por escucharte. cobran hasta por escucharte. Yo doy consejos gratis, o sea, de lo que puedo saber rápidamente. Si me preguntas y estoy en un micro y me preguntan algo, lo que puedo saber lo doy, pero hay gente que sí te puede cobrar por escucharte bueno, son libres de hacerlo, para eso han estudiado, pero hay cosas que no te cuestan nada contestar. Entonces, es eso, no sé si responde tu pregunta. No, lo hace, y yo quería saber un poco también, ¿no? En referencia con lo que dices, mi mamá es muy fanática de CSI y todas estas series, y cada vez que aparece un abogado es la persona más despreciable y cuestionable, el peor personaje, el malvado, y es algo no solo de la sociedad gringa, sino que se ha reflejado también en la sociedad peruana. Hay un montón de prejuicios. ¿Cómo haces tú en el día a día para que en tu círculo los abogados sean
más respetados, más queridos, más accesibles? Es algo que conversábamos con Hugo y con Diego en el programa, y veo que también lo transmiten acá, es mantener la integridad. O sea, finalmente, y lo decía el, ahorita no recuerdo, lo voy a recordar en un momento, uno de los profesores, nosotros vamos a terminar haciendo un trabajo que quizás muchas personas no quieran hacer. Pero eso no significa, y porque sea un trabajo duro o tengamos que ver cosas feas, lo decía el profesor Portugal en una clase de reexamen de prueba, ¿no? Decía, no, los que vemos penal no somos los cometólogos del derecho, no vamos a ver cosas bonitas solamente, vamos a ver lo realmente feo y la libertad de las personas depende de nosotros. Y yo creo que lo importante ahí es que sepan que lo tienen que hacer de una manera íntegra y ética, no recurriendo, o sea, yo les puedo decir, ante el cuestionamiento, ¿no? ¿Y cómo haces para sentirte bien? ¿Cómo haces para no sentir que estás haciendo algo mal a la sociedad? Y influir positivamente en la reputación de los abogados es explicándole a la gente que lo estás haciendo de la manera correcta y haciéndolo de la manera correcta. No recurriendo, por ejemplo, y eso a mí me llama la atención muchas veces desde el lado digamos, de la parte agraviada o de la parte acusadora, que en este caso es la fiscalía, cómo incluso se puede llegar a mentir. Yo trato de no mentir. Si no voy a decir algo, la verdad, prefiero guardar silencio. Lo mismo le digo a mis clientes. Pero en el derecho se usa mucho la mentira, la suposición. No sé si lo has un poco, y lo mencionaba algo que acabas de subir de Benji Espinosa diciendo que en el penal hay mucha mala fe. Sí. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que no se juega limpio. Y eso afecta negativamente la reputación. Yo sí te juego limpio, ¿no? Técnicamente puedo ser astuto, puedo llevarlo al límite, pero Hay límites. hay límite, exacto. La astucia tiene que tener ciertos límites. La astucia tiene que, lo has dicho muy cierto. Claro, hay un límite que no tienes que transgredir, porque finalmente va a repercutir negativamente en ti, no solo en el gremio. Entonces, hay que saber cómo usar esa astucia sin salir de los límites de la integridad y de la ética, que creo que es lo más difícil y que les va a hacer que requieran mucha que utilicen mucho su creatividad, porque nosotros nos tenemos que dotar mucho de herramientas y es finalmente, y yo justo antes de venir estaba escuchando mucha música de animes, me gusta mucho Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, creo que ustedes también. Sí, acá también somos fanáticos de eso. Y en la filosofía oriental son esos momentos de iluminación, porque a veces a mí me traen un caso y yo digo, ya pues ya fue. Ya fue, hasta que en ese momento, o también para que los que les gustan la Matrix, comienzas a ver las letras verdes, cómo se deshace, cómo se te deshace el expediente al frente y dices, acá está, o como en los Caballeros de Zodiaco lo atraviesas a la velocidad de la luz, o llegas al Super Saiyajin nivel Dios y ves cómo vas a defender a tu cliente de una manera coherente sin parecer un payaso en una audiencia y que te miren todos como un loco. Porque créeme que cuando yo empiezo sí me comienzan a mirar como un loco. Me dicen, señor, su defendido está hasta el cuello, ¿qué va a hacer? Y comienzas y te dicen, bueno, por lo menos vamos a tener algo que conversar los próximos meses, doctor. Y digo, bueno, y les digo eso a veces a los jueces en mis alegatos de apertura. No se van a aburrir, van a aprender un montón de cannabis conmigo. Al final, ustedes decidirán si declaran culpable o no a una persona, pero que van a salir distintos de lo que llegaron acá, eso es lo que yo les ofrezco. Les ofrezco tenerlos enganchados, les ofrezco traer peritos que van a escuchar cosas que no van a escuchar y se van a cuestionar todo lo que saben. Lo que decían o no, ustedes finalmente son los que administran justicia, yo no, pero no se van a aburrir. Hablando de filosofía asiática por Dragon Ball y todos los animes, a mí me llama mucho la atención este pic de popularidad, de éxito mediático, profesional que estás teniendo. Me dijiste que tenés 40, ¿verdad? Sí. Hay una frase oriental, una maldición oriental que dice, ojalá el éxito te llegue demasiado pronto. Porque imagino que uno a los 20 quiere todo, pero no está listo para tenerlo. ¿Tú sientes que este es el momento correcto para estar en tu peak, para Claro. estar en tu prime como siento que estás ahora? Sí, sí. De hecho, es más, tipo, y volviendo al tema de los animes, la edad de Goku de los 40 a los 43 es como que su prime, ¿no? Creo que a los 43 llega a ser Está nivel en Gold un modo de Blue. Blue. Claro, o sea, interesante, sí, porque además, y también como lo mencionas, no hubiera tenido tipo la fortaleza, no hubiera atravesado o vivido todo lo que yo he tenido que vivir para poder ser como soy ahora, ¿no? He atravesado y nuevamente, y eso está en diversas filosofías, no solo en la oriental, pero en los animes lo ves, diversas transformaciones de mí mismo. El hecho, y nuevamente hablando de Goku,
superar tus propios límites, porque tú en un momento sientes que tienes cierto poder y que solo vas a llegar hasta eso y eso ya fue tu tope, pero luego te cuestionas y dices, puedo más, y te superas y luego superas ese nuevo límite, y cuando miras hacia atrás, tipo, saludas y tu niño interior es como, maña, ¿hasta dónde estás llegado? Y si me preguntas qué ha sido mi principal motor, yo sí, a veces lo comento, prefiero no hablar mucho de eso, pero yo tengo 2 hijos. Entonces, digamos, hay un tema, y también me lo enseñó mi papá, es la necesidad finalmente te va a hacer agudizar el ingenio. Si yo no hubiera tenido las necesidades que he llegado a tener, porque finalmente soy una persona privilegiada, tengo un techo, tuve la posibilidad de que mi mamá me pague toda la educación y todo eso, pero ya cuando uno se vuelve padre, los niños pasan a ser tu prioridad y haces todo por ellos, y yo sentía que tenía que hacer más, y que tenía mucho potencial y que quizás en el entorno en el que me encontraba no lo había llevado a su máxima expresión. Y cuando hago esto que hago ahora es como que siento que exploto, que lo llevo al sexto sentido, que son momentos que, como tú dices, que son satisfactorios. O sea, a mí me encanta salir. Hoy día en la mañana tuve 2 audiencias. Una penal, una contencioso administrativo. Y terminé a las 10 de la mañana y me sentía bien conmigo mismo porque eh, me encanta. Sinceramente es algo que, tipo, a esta edad me hace sentir como que realizado por momentos. Y otra cosa que me gustó mucho y pasó y que se contradice contra lo que uno puede llegar, perdón, que se contradice con lo que uno puede haber pensado cuando recién tienes 20 años, estás en la universidad, que finalmente las mayores satisfacciones me las ha producido una mamá o un papá agradeciéndome por haberle devuelto a su hijo más que algún ingreso económico determinado, ¿no? Ver a las personas deshacerse en lágrimas y decirte gracias por lo que has hecho es a veces como son esos momentos de iluminación y lo comentaba, yo hoy por hoy no practico ninguna religión, pero lo conversaba con un cura que siempre nos visita en la casa. A veces siento que soy pues como el arcángel que va y rescata un alma del infierno. Porque cuando tú ves lo que es un centro de detención en Perú, no es como las películas de Orange is the New Black y que te dan tu mantequilla de maní con mermelada 3 veces al día. Y no, acá un centro de detención, así sea el mejor distrito del Perú, es un lugar Es un lugar al deplorable e que nadie inhumano, quiere ir. que nadie cree. Entonces, y si pasas a mayores es peor. Entonces, la satisfacción de una madre, de un padre, de un hijo, de poder tener de vuelta a sus familiares es indescriptible. Entonces sí, siento que en la edad y también en la filosofía oriental normalmente antes de los 40 somos muy jóvenes. Somos niños, somos imberbes, somos inmaduros. Recién consideran que uno ha terminado de crecer cuando llega este momento. Y a mí fue una confluencia de todo, porque no me considero que haya sido tampoco un mal abogado antes. Creo que tengo una carrera bastante nutrida y de la que me estoy orgulloso. Pero este nivel, lo mencionabas, de exposición, creo que no lo hubiera sabido manejar antes. Porque tiene un doble filo, ¿no? O sea, puede ser usado también en ambos sentidos. Acá la mayoría de la oficina tienen veintitantos, así que en 20 años más van a estar mejor, seguramente. Bueno. Algo que quería llegar a hacerte unas preguntas cuando anuncié a través de redes sociales que iba a estar acá. Me hicieron llegar unas preguntas que creo que son muy importantes y que van a servir a los chicos en el día a día, ¿no? Me preguntaban, por ejemplo, ¿qué hacer si realmente estás paseando con o sin cannabis y te detiene un serenazgo, un policía, te pregunta cuál es la reacción correcta que uno debe tener para evitar un malentendido, para evitar que eso trascienda de la peor forma? Digamos, en un escenario ideal en el que no hayan prejuicios. Ujú. ¿No? Lo primero es tener claro que la regulación establece 8 gramos como límite para posesión. O sea, no puedes estar paseando con más de 8 gramos por la calle, es tonto. Ahora, 8 gramos es una cajetilla de Marlboro de 20. O sea, no es poca cosa tampoco. El legislador, un poco progre, un poco Generoso. generoso, dijo, el consumo propio inmediato son 8 gramos. O sea, que como que puedas andar con una cajetilla y ningún consumidor crónico usa 20 cigarrillos de marihuana al día. O sea, digamos, gracias legislador, pero no era. Y además genera mucha confusión en los 99, porque te dicen, ok, si tienes más de 8 es delito y si tienes menos no lo es. Cuando lo que hace delito es la intención, digamos, la tendencia interna trascendente. Pero volviendo un poco a la pregunta, lo primero, y lo establece
el Código Penal en cuanto a si uno tiene sustancias ilícitas y es materia de una intervención. Recordemos que las intervenciones, digamos, si las hace la policía, porque un serenazgo no tiene esa atribución, está primero el control de identidad y luego vendría el registro personal si hay sospechas sobre una situación determinada, una situación delictiva determinada. Pero vemos que en los hechos muchas veces por prejuicio ya se realiza el registro personal, pero la misma norma establece que antes del registro personal la persona tiene derecho a exhibir aquello que pueda ser materia, pueda ser considerado ilícito. Y es en ese momento donde uno debería mostrar lo que tiene, además evidenciando una conducta transparente frente a la autoridad, y la autoridad, luego de verlo, debería decir, bueno, a mí esto me parece que sí o a mí esto me parece que no. El problema, nuevamente, es donde entra ya el prejuicio, el abuso de autoridad o lo que puede ocurrir o los malos efectivos. Pero digamos, en ese escenario no debería pasar nada. No sé si eso responde un poco. Por eso mi recomendación es, si vas a salir, sal con lo mínimo necesario que vayas a consumir y si no vas a consumir, no salgas con nada. Porque finalmente tu libertad está primero que tu diversión y no sabes lo que te puede pasar. No vas a ir con un tupper lleno, exacto. A mí me ha pasado, por ejemplo, la Residencia San Felipe es un lugar conocido por sus visitantes como un lugar donde te encuentras un montón de gente consumiendo y encuentras pavitas por todos lados. Me ha pasado que yo me he sentado ahí después de clases y se acercaba un sereno y por el olor en la zona me decía, oye, tú estás consumiendo acá, vete, o me botaban y es como que... ¿No entendías? Claro, eso viene de este prejuicio que tú dices, ¿no? No hay ninguna señal o prueba de evidencia como para decirme, oye, tú estás acá, sino el olor de la zona, las fabritas que están en todos lados. O sea, ese prejuicio es algo con lo que uno tiene que saber luchar más allá de saber comportarse y decirle, oye, jefe, todo bien. Y que sucede mucho en el Perú, porque en realidad si tú, tipo a mí la gente que me dice que me va a Santiago, me dice, Santiago es una ciudad como que huele a cannabis por todos lados. Nueva York tiene ahorita la misma situación. Berlín en Alemania, las estaciones del metro, la gente, justo hablaba con una prima. Primero, mi prima no estaba de acuerdo, pero finalmente no se hacen tanto problema como acá. Acá si tú te cruzas con alguien que no le parece, la situación puede escalar a mayores, puede comenzar a hacerte un escándalo en la calle. O sea, hay una asociación no solo de prejuicios, sino muy negativa. Y es producto de un tema de desinformación. Entonces, ¿por qué te botarían contigo un parque si huele y tú ni siquiera te estás fumando? Estoy sentado, y si ni siquiera fumando, o sea, sentado al costado de una pava. Bueno, me senté ahí, pues, ¿no? Otra pregunta que me hacen es, ¿qué pasa, o si has visto algún caso tú en el que alguien lo han despedido de su trabajo porque él consume? No, ni siquiera porque consume en el trabajo, porque ella ha ido bajo efecto de sustancia, no porque se descubre, porque se filtra a alguien que fuma, que consume cannabis. No he visto todavía. No, espero que no verlo tampoco. Pues no se puede en todo caso. No te pueden despedir por consumir fuera de la oficina. En principio no, es como que te emborraches el fin de semana y te despidan por emborracharte el fin de semana. O como te despidan por consumir nicotina. Lo que pasa es que, y juega mucho el tema de prejuicio, porque hay drogas que normalmente asociamos a trabajo, como tomarte un Bolt, un Red Bull, o todas las bebidas que si te tomas muchas te pueden parar el corazón, o tomarte 1000 tazas de café, que también es un psicoactivo, o tomar alcohol terminando el trabajo y nadie lo juzga, pero en el caso del cannabis es claro, van a asociar a que eres, y ese es el siguiente estadio del prejuicio, es el consumidor está asociado a conductas delictivas, que lo vemos mucho en la televisión. Sí. No es solo el consumo como negativo en sí mismo, sino el que consume es delincuente, que es parte del discurso prohibicionista para sustentar la prohibición. Entonces, sorry que me desvíe, la pregunta era... Si me pueden despedir. Si te pueden despedir, no, pues. A menos que realices una labor de riesgo. El problema es que, nuevamente, la tecnología que se utiliza en Perú es muy antigua. Entonces, si yo hago un rastro de cannabis en orina, pueden encontrar rastros dependiendo del tipo de consumo de días, semanas, meses, dependiendo de lo que tengan. Entonces, no vas a poder determinar. En otros países lo que se hace es pruebas de saliva para saber si el consumo ha sido reciente, por ejemplo. Porque lo que está prohibido en muchos lugares, y sobre todo si es una actividad de riesgo, y que tengo gente que me ha escrito a raíz de esto en Pitucos Marrones, tanto de sector energético, petrolero, llamémoslo así, como minero, en el sentido de cómo funciona esto, y le digo, bueno, pues, si tú realizas una actividad, me dicen, lo primero que me dicen, como tú, yo no consumo antes de entrar al trabajo, pero consumo en mis días libres, entonces le digo, igual es importante que tengas tu receta, y que puedas explicar justamente, y me dice, estoy a punto de que me hagan una promoción, ¿tú crees que sea buen momento para que le explique? Le digo, mira, quizás si estuvieras en Suecia, en Suiza, no sé, en Holanda, podrías hablarlo
abiertamente por tu jefe, pero acá puede poner en juego tu ascenso. ¿Para qué lo vas a comentar? Creo, Todavía no estamos preparados para eso, le dije. creo que me lo respondió hace un ratito, ¿no? Pero preguntaban también, ¿uno puede caminar por la calle fumando sin llevar marihuana? Pero es justamente lo que establece ahí tu Código Penal 299. No es consumo, no es consumo. No es punible la posesión para el propio e inmediato consumo. ¿Qué mejor evidencia del propio e inmediato consumo que tener un cigarrillo en la boca? Pero a ver, anda a explicarles a una autoridad, y te rompen el cigarrillo y te llevan detenido. No, Pero, la vecina, ¿no? La exacto, Karen. pero es lo primero que dice, es lo que expresamente, y estás en la condición, y no hay, a diferencia del tabaco, una norma que prohíbe hacerlo en lugares públicos. Lo que no quita que obviamente por un tema de convivencia social y sentido común no vas a estar en donde la gente le molesta. Pero a la gente tipo, sí le sigue molestando más el olor a cannabis que el del tabaco, ¿no? Lo ven siempre más fuertes, pero esa es la carga valorativa social que existe, ¿no? Ahora una pregunta también medio controversial que me hacen y creo que también la respondiste, creo que antes de empezar a grabar, ¿le va peor a alguien que detienen con marihuana o con cannabis en San Juan de Lurigancho que a alguien que detienen con cannabis, marihuana en La Molina? Hay un tema de racismo, clasismo todavía presente en cómo se castiga y cómo se actúa frente al consumo o la tenencia. Sí, sí. O sea, para empezar desde la detención. Es más probable que te detengan siendo pobre y de ciertas características socioeconómicas, incluso étnicas, llamémoslo así, o de color de piel, que viniendo de un buen distrito o de clase acomodada y con suficientes recursos y contactos. O sea, tipo yo, un parque en San Isidro, uno de los más grandes en, acá en Lima, donde, en una zona donde el valor del metro cuadrado es elevadísimo, y siempre pasaba por ahí, ¿no? Y yo puedo ser muy discreto y eso, pero me doy cuenta de las cosas y vi un niño, un joven de tez clara, de pelo claro, y se incendió un cigarro enorme, que yo decía, si se lo enciende cualquier otra persona, incluso yo, se acaba y te cae toda la seguridad, pero él encima como que lo hacía a propósito, como que quería que lo vean. Decía, claro, este chico vio a la vuelta y el serenazgo o el policía lo mucho le van a decir, joven, vaya a fumar a su casa. Ni siquiera van a intentar algo agresivo ni nada. Pero si estás en un parque donde ni siquiera hay jardín, donde ni siquiera hay bancas, claro, eres materia de abuso. Y lo que yo me doy cuenta, y me lo enseñó un amigo también, un colega abogado, es que la gente cuando ve a su familiar detenido entra en desesperación. Y yo muchas veces, y te lo digo, he visto como ya cuando me llaman, y ahí yo ya tengo un tema personal porque yo lo que considero, y no sé cuál sea tu posición, Luis, es que si alguien ya está siendo detenido arbitrariamente, está siendo víctima de casi un secuestro, de abuso de autoridad de derecho, ¿quién soy yo para cuestionarle a la familia que no arreglen antes de que se vaya a mayores? Claro. Hay un miedo de qué le va a pasar. Claro, me dice, doctor, usted me va a asegurar, yo no te puedo asegurar nada, le digo. La policía me está pidiendo tanto y rompen las actas, lo he visto. Señora, la libertad, yo le digo, no tiene precio. Si usted está segura, y a veces lo logran. ¿Sabes lo que me doy cuenta y me llama mucho la atención? Que terminan pagando más de lo que me hubieran pagado a mí. ¿Te das cuenta? O sea, y le digo, bueno, no se lo cuestiono, pero te das cuenta que la gente saca plata de donde sea para ayudar a un familiar. Pero eso es negativo, porque eso incentiva situaciones de corrupción que no deben existir, ¿no? Entonces, sí, el tema de la libertad, de que se pueda poner en juego por una especie vegetal que finalmente no tiene un nivel de toxicidad o no es nociva para la sociedad, como son otras sustancias como mencionábamos, sí me parece que es algo con lo que como sociedad no debemos seguir coexistiendo, debemos superarlo, ¿no? Antes de pasar al final de la entrevista y cerrar con una serie de preguntas ping-pong, no jurídicas ya, sino para conocer más a la persona detrás del Stoner's Lawyer, tenemos un presente para ti. Me dices que ya estuviste en la presentación del código, pero han habido tantos cambios en los últimos meses. Tú sabes que me da miedo a veces abrirlo porque yo lo compré en el Prime, en el mejor momento, que además se habían demorado en publicarlo. Yo antes de tenerlo en físico, internet, pues, ¿no? Sí. Que ustedes tienen código 2022, 2023, ahora es 2024. Me lo compro y el Congreso Han hecho lo tantos mutiló. cambios, ya parece, lanzamos nosotros el código y han venido una propósito, serie de fue, cambios, ya creo. nos están fregando. Pero acá tenemos una versión ya Lo voy a llevar al programa, actualizada, reciente, Muchas gracias. para que te sirva en el trabajo jurídico del día a día. Perfecto. Y sobre todo con mucho cariño porque eres alguien que realmente está muy vinculada con la marca LP y con lo que significa LP.
Y a mí en lo particular me emociona mucho conversar con gente que está haciendo cosas diferentes y de forma valiente, ¿no? Muchas gracias. Penalistas conozco un montón, les tengo mucho cariño, a unos más que otros, pero gente que se pare frente a la gente y dé su discurso y no tenga miedo a la funa, la cancelación, el qué dirán, los prejuicios, yo a nivel personal lo admiro un montón. Muchas gracias. Así que valoro mucho que esté aquí, valoro mucho que esa entrevista tal vez sirva para que tanto usted se quite la idea de que no lo queremos en LP, sino para que un montón de gente que vea esto, jóvenes sobre todo, tengan el coraje de ser quienes son y hablar de lo que quieren hablar en el mundo jurídico, sobre todo, que es tan cuadriculado a veces. Y además lo importante de poder dialogar y, por ejemplo, yo tener esa percepción, y nuevamente hablando de prejuicios, yo tener esa percepción de que quizás, por lo que conversábamos al comienzo, de que no era bien visto en ciertos sectores por el trabajo que hago, y que tú me lo aclares y poder entablar una excelente conversación como esto. De eso se debería tratar el debate, tanto legal, político, social en general, ¿no? No de estar agarrando, pero ya no lo invito y... No, mira. Bueno, tan encantados fácil y como esperamos que que sea la primera de muchas. El prejuicio que había acá entre algunos productores era que esta entrevista iba a terminar como la de Joe Rogan con Elon Musk, que terminaron los dos ahí volando y compartiendo cigarros. Esa era la preocupación. Esa era la preocupación de algunos productores que no están aquí tal vez, que están diciendo, Lucha va a terminar Stone frente a cámara, sería un poco complicado, pero hay prejuicios también. Pero esos son prejuicios tolerables, Por divertidos supuesto, al menos. divertido, claro. Divertidos al menos. Lo que pasa es que nos cancelarían la entrevista cuando la quiera subir, Sí, ahí afectaría la monetización y mi todo. jefa dijo, le echó ojo, pero no, todo respetando lo que se puede hacer frente a cámaras en LP Derecho. Quería terminar con una serie de preguntas ping-pong súper rápidas para conocer más a Pedro que a The Stoner Lawyer. El mejor plato de comida que probé en su vida y dónde. A mí me gusta mucho el picante de payares verdes, que son payares que todavía no están 100% maduros. Lo hacía mi abuela, es un plato de Ica, mi abuela es de Chincha, y es un plato difícil de encontrar, porque al menos que vayas a Ica a buscarlo en algún restaurante, que lo he visto en la carta las pocas veces que he ido, solo le hacía mi abuela, que ya no puede cocinar. Entonces sí, es uno de mis favoritos, que se ve en la calle. El día que hagan la película de The Stoner Lawyer, ¿qué canción debe estar en los créditos de la película? Los Mojarras, Absuelto Criminal. No sé si las has escuchado. Sí. Queda perfecto para el feeling de la película. ¿Quién debería ser de Pedro? Puede pensar en actores peruanos como actores internacionales. No vamos a limitarle presupuesto a la película. Pero así, si me quiero crecer, así, no. Qué En bueno. un día con mucha autoestima, En un día con mucho autoestima. ¿quién hace de...? Jason Statham. En mi mejor día. Ahí en edición ya Lucho va a hacer el contra, ¿no? En la comparación. Es un buen día. En un día en el que se despierta de mal humor. Pucha, no sé si los jóvenes sepan, pero quizás un Danny DeVito, pues, ¿no? Yo estaba pensando. Dime. Se me fue el nombre de este actor, ya Lucho me va a ayudar en postproducción. El actor que hace del villano de Ant-Man en la primera. Que también sale en Medianoche en París, ahí me vas a ayudar ahí en postproducción. Parecido. Y para mis hijos a veces soy grúa de mi villano favorito. Eso por el spin-off animado. Claro. Los días que Pedro se despierta o tiene un mal día a nivel profesional, todo esto, ¿qué entra a ver a YouTube, a TikTok para reírse un rato, para relajarse? Reels. Sí, comienzo a ver un montón de reels. ¿De algo en particular que siempre le roba una sonrisa? No, a mí, tipo, yo no tanto reír, me gustan los momentos emotivos. Por eso el anime, esos momentos difíciles, hay un meme estaba a punto de rendirme, pero vi este memazo y sale Seiya todo doblado, y ahí diciendo, no es el momento. Me gustan Goku cuando toma el Ultra Instinto. el Ultra Instinto, o sea, claro, cuando me siento mal últimamente, me gusta, no sé si es disfrutar el dolor, aceptar la realidad como es y simplemente enfrentarla, no quizás desde la risa. Porque para mí sí es fácil reírme, como habrás visto. Sí. Pero cuando tengo un momento difícil busco meditarlo últimamente. ¿A qué personaje de ficción, héroe, videojuegos usted admira? Ya que estamos hablando mucho de animes, ¿por ahí viene el personaje que más admira usted? ¿A quiénes? Sí, de hecho, vienen, lo que te dije, es el tema de los Caballeros del Zodiaco, a mí sí me marcó mucho de niño. ¿Alguno en particular de los caballeros que usted diga? Iki. Iki, de hecho, es
De hecho, sí, de hecho, Iki debe ser de mi favor. De hecho, es uno de los caballeros más fuertes y justamente en esa lógica de haber atravesado una serie de vivencias duras y es lo que, por lo menos a mis 40 años, es lo que yo siento que te puede hacer crecer más. Y también el tema del sacrificio, ¿no? Porque él de alguna manera da un lugar por su hermano para... Y la otra vez terminé de leer por qué su maestro era malo y era que había sido manejado por este maestro, por el gran patriarca Sí. para hacerle todo esto a Iki bueno, me parece mucho más fuerte la historia todavía. Y también un poco me gusta bastante yoga, Ah, por la relación con la madre, como ya no está, mi mamá no está hace tiempo. Este, siempre me hubiera gustado que vea este momento, porque ella también era abogada y, y de alguna manera nunca hubiera visto que vea tanto penal. No le gustaba. Y poco antes de que ella falleciera, yo recién empezaba con esto, mi mamá va a cumplir 4 años de fallecida, Stone Roger tiene 5, y empezaba a ver estos temas a profundidad y se lo expliqué desde el lado técnico, porque a ella le preocupaba, decía, no, Pedro, si tú entras a penal como eres, siendo mi mamá me conocía, vas a terminar corrompiéndote, o sea, no va a salir bien. Y siempre me mantuvo alejado de eso, o sea, me decía, y yo estudié Derecho por mi mamá, me hizo básicamente a lo del padrino una oferta que no podría rechazar. Me dijo, pero tú puedes estudiar lo que quieras en cualquier universidad pública, postula, sé lo que quieras, eres libre. O puedes estudiar Derecho en la misma facultad que yo estudié. Mi mamá terminó en sus 3 primeros puestos. Y claro, yo no entendía en ese momento lo que estaba haciendo, pero de alguna manera creo que entre los hermanos, somos 3 hermanas y yo, de haber dicho el único que tiene pasta para ser abogado, que se ha vuelto de alguna manera una tradición familiar, creo. Mi tío Jorge Ortiz también ha dictado algún curso de servidumbre con ustedes. Y ya somos varios abogados en la familia. Entonces, ella fue la que me impulsó a eso. Y yo como que renegaba de haberlo hecho en algún momento y ya conforme ha ido pasando el tiempo que me fui volviendo a encontrar con lo que me gustaba, con el derecho, con poder hacerlo con pasión, siempre se lo voy a agradecer. Pues si no, no estaría acá. algo que me pasa a mí también lo he comentado en alguna otra entrevista donde ha salido este tema, ¿no? Mi abuela, que es probablemente mi figura materna más cercana, se fue mucho antes de que yo empezara a hacer todas las cosas que me gustan, todas las cosas que he terminado compartiendo con la gente, cosas que, no más allá de ser populares, haberse hecho virales, cosas que me enorgullecen un montón. Y a pesar de que han pasado ya, yo tengo, de los 30 años que tengo, más de la mitad los pasé sin ella. Y me resulta súper frustrante y súper triste de vez en cuando, ¿no? ¿Qué consejo puede darme usted en ese sentido, ¿no? ¿Cómo uno empieza a lidiar con esa idea de que, pucha, ojalá hubieras visto todo lo que estoy haciendo? Es que lo que pasa es que, tipo, cuando yo he ganado mis primeros casos así, o una audiencia, prisión preventiva, era como, siento que está ahí. O sea, eh, no físicamente, claramente, pero, ¿cómo decirlo? Se lo dedico, ¿no? Le digo, mira, soy bueno en esto también, ¿no? Y me imagino que se siente orgulloso, donde quiera que esté. Es eso, o sea, tipo, es la única forma, yo creo, de enfrentar cuando alguien ya no está, porque, tipo, no es que lo vas a poder abrazar o ver, pero, tipo, sentir que está ahí, y hablar solo, digamos, en ese momento con ellos es lo que yo hago, ¿no? Es como, mira, mamá, lo volví a hacer, y conforme se repites siempre, ¿no? Porque, como te digo al comienzo, si ella no me hubiera forzado un poco esa situación, no hubiera podido ayudar a la persona que estoy ayudando, y fue, yo lo entiendo, digamos, 20 años después, yo entré a la universidad en el 2018, que de alguna manera ella lo vio. Quizás no sabía exactamente lo que vio, pero dijo, acá hay algo, ¿no? Acá hay un potencial, porque pudo haber sido cualquier otra cosa. Pero me dijo, toma, tienes esta oportunidad, entonces siempre se lo voy a agradecer, ¿no? Yo tengo siempre dos preguntas finales que alterno dependiendo cómo vea la persona, ¿no? Es, ¿has tenido una experiencia paranormal o cómo te imaginas el cielo? Y ahora que me ha dicho que usted, si bien no se considera religioso, y esa última conversación de ahorita me da mucha curiosidad, ¿cómo se imagina el cielo Pedro Vera? De la primera, la única experiencia paranormal real que he tenido es justo con mi mamá. Poco después de fallecida, tuve un sueño vivido en el sentido de que como que me quedé dormido acá en la silla
y te vuelvas a levantar acá, caminas hacia allá y me la crucé en un lugar determinado. La vi cara a cara físicamente y no podía hablar. Y en eso, ¡bum!, volví a mi cuerpo en el mismo sillón en donde me había levantado. Y claro, me di cuenta que nunca, como en las películas, pues que nunca te habías levantado y que lo que pasó no había pasado. Pero fue demasiado real, ¿entiendes? Y ahí fue donde entendí, en relación a tu segunda pregunta, y por eso es que cuando gano un caso y le digo, mamá, lo volvimos a hacer, siento que simplemente es una transición. Que la muerte y la vida son parte de una unidad y una no existe sin la otra y que el día que no estemos acá probablemente estaremos en algo que ni siquiera entendamos, pero si somos energía no terminamos de desaparecer al 100%, nos transformamos porque finalmente somos energía en un estado sólido, digámoslo así, porque estamos conformados de átomos, materia, etc., cosas que no vienen al caso. Pero sí, o sea, y sí espero, nuevamente en esa filosofía oriental, seguir creciendo como ser humano para alcanzar en esa transición en el mejor momento. Porque, digamos, mi primer hito de descanso es en los próximos 30 años, cuando cumpla 70. No planeo parar en lo que estoy haciendo hasta no llegar a ese momento. Y me imagino que si ahorita estamos así, la idea es llegar mejor. Pedro, yo quiero de verdad agradecerte un montón. Ha sido una charla dentro de tu especialidad muy divertida, entretenida y con esos últimos minutos muy emotiva, muy directa, muy honesta. Algo que me gusta hacer aquí, que es conocer a la gente detrás del derecho, detrás del abogado. Así que muchas gracias por eso. Si tenías alguna duda de qué LP te quería, pues yo personalmente te queremos un montón, te quiero un montón. Gracias por esta oportunidad para conocerte más, para ver cara a cara a alguien que he visto tanto en redes sociales, en un contenido muy, muy interesante y espero que sea la primera de muchas conversaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún mensaje final para el público de LP? Bueno, a todos los estudiantes, como les mencionaba, métanle todo el esfuerzo posible a los estudios, no pierdan su integridad, no pierdan la conducta ética y traten de ayudar a todas las personas que puedan. Eso a la larga va a tener un rebote, va a tener un regreso a ustedes, porque finalmente todos estamos acá para ayudarnos y digamos, el karma, la sociedad, lo que no vemos se lo va a saber retribuir. Eso, mi estimado. Yo de verdad te agradezco por estar aquí. Sé que va a ser la primera de muchas. Sé que la gente que va a ver esta entrevista lo va a disfrutar un montón. Espero que por favor dejes un comentario en el video de YouTube, en el video completo, que en Instagram, en TikTok, en los extractos que van a ver, los descarguen, los comparten. Se lo llevan a todos lados para que más gente pueda no solamente conocer a nuestro amigo de Stoners Lawyer, sino ver un poco más esas facetas de los abogados que tal vez desconocen, que los hacen ahuyentar un poco el derecho y sean conscientes de que hay humanidad, hay diversión, hay persona y nos acompañan siempre en la entrevista aquí en el Pasión por el Derecho. Se depide Luis Santa Cruz, @LuisMP en todas las redes sociales. Nos vemos próximamente.